Hola, mi nombre es Gina Rubí Santiago Villa, soy estudiante del quinto semestre de la licenciatura en fisioterapia y el día de hoy estoy realizando este video como evidencia de mi segunda práctica en mi materia de hidroterapia, así que vamos a comenzar. El tema del que estaré hablando hoy es principios térmicos de la hidroterapia, lo que es el calor, el frío, sus bases físicas y sus medios de transmisión. Entonces, para empezar me gustaría hablar de lo que es la termoterapia. La termoterapia tenemos que es el uso terapéutico de la temperatura, de ya sea calor o sea frío. Y para entender un poco mejor todo lo de principios térmicos y termoterapia, tenemos que tener claro un concepto clave dentro de este tema, que es la transferencia térmica. La transferencia térmica tenemos que es el paso de energía o calor de un cuerpo a otro. Y este paso de energía siempre se va a dar del cuerpo con mayor calor al cuerpo con menor calor. Cuando hablamos de termoterapia usamos dos tipos de agentes, que es dos tipos de agentes que son como base, que son el agente de calentamiento, propiamente el calor, y agente de enfriamiento, propiamente el frío. Cada uno tiene su funcionamiento y tiene sus efectos. Vamos a empezar con lo que es un agente de calor. Como podemos ver aquí, tengo una compresa calientita. El agente de calentamiento lo que va a hacer es, lo que va a pasar es que nuestro agente tiene una temperatura mayor a la del cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a calentar los tejidos porque la temperatura se va a transferir al cuerpo con menor temperatura, que es la mano o la piel o donde sea que lo coloquemos. Y este calor tiene diversos efectos en el cuerpo, como son los efectos hemodinámicos, una vasodilatación y un aumento de la temperatura. Y también tiene efectos neuromusculares, como son los cambios de velocidad de conducción nerviosa, por lo que tenemos un aumento de la velocidad de conducción nerviosa. También tenemos un aumento del umbral del dolor y unos cambios en la fuerza muscular y en la resistencia muscular, porque esta disminuye cuando se aplica calor. Entonces, eso es cuando hablamos de nuestro agente de calentamiento, que el agente tiene mayor temperatura que el cuerpo. Vamos a hablar ahora de los agentes de enfriamiento, que es el frío propiamente dicho. Y como mencionaba al principio, lo que pasa aquí es que en este caso el cuerpo con mayor temperatura es la mano y nuestro cuerpo con menor temperatura es el agente. Aquí es donde entran los agentes de enfriamiento. Esto es un agente de enfriamiento. El agente tiene menor temperatura que el cuerpo. Y este tiene diferentes efectos fisiológicos a los que tiene un agente de calentamiento. Por ejemplo, con los agentes de enfriamiento tenemos un descenso del flujo sanguíneo, es decir, una vasoconstricción. Y cuando hablamos de efectos neuromusculares tenemos una disminución en la velocidad de conducción, tenemos una disminución en el dolor, también tenemos lo que es una alteración de la fuerza y una facilitación de la contracción muscular cuando se aplica por breves momentos, al igual que disminución de la espasticidad. Y vemos aquí cómo ya empiezan a hacer efecto estos agentes en mis manos. Pero vamos a continuar. Ahora de lo que me gustaría hablarles es de las bases físicas de todo esto de que es la termoterapia, los principios térmicos. Tenemos dos conceptos principales o dos bases físicas principales en esta transmisión de calor. La primera la conocemos como calor específico. El calor específico es un número que se le da a diversos materiales, objetos, y es algo que ya está predeterminado, no cambia. Y el calor específico lo que es la cantidad de energía que se necesita para aumentar la temperatura de un cuerpo. ¿Por qué lo menciono? Porque hablando de hidroterapia, como sabrán, lo principal que usamos aquí en hidroterapia, agua. Bueno, hablando de hidroterapia, agua. El agua tiene un calor específico alto, a comparación de los tejidos del cuerpo o de otras partes del cuerpo, como lo son la sangre, la piel. Entonces, ahora ya sabemos que el calor específico es esta energía que necesitamos para aumentar una temperatura. Cuando tenemos un calor específico alto, como es el del agua, lo que sucede es que necesitamos más energía para aumentar la temperatura de un cuerpo con calor específico alto que lo que necesitaríamos con un calor específico menor. Y no solo eso, cuando tenemos un cuerpo con calor específico alto, también hablamos de lo que es que esta temperatura dura almacenada más tiempo.
Por eso hay que tener precaución cuando hablamos de calor específico de las sustancias objetos, porque como mencionaba, el agua tiene un calor específico alto, por lo tanto necesita una mayor energía o temperatura para aumentar la temperatura del agua, y esa temperatura va a mantenerse alta durante un tiempo prolongado. Por lo que como fisioterapeutas y hablando en el área de hidroterapia hay que ser cuidadosos para no hacer daño a los pacientes. Pero vamos a continuar, ya me tardé mucho. El siguiente principio físico del que me gustaría hablar es la conductividad térmica. La conductividad térmica tenemos entendido que es la velocidad de transferencia del calor que se da entre un cuerpo y otro cuerpo. Y esta va a estar determinada por la diferencia de temperatura. ¿A qué me refiero con esto? Cuando colocamos dos agentes con diferentes temperaturas, la conductividad térmica es la rapidez con la que se va a enfriar o calentar el otro objeto, ¿no? Enfriar o calentar el objeto, dependiendo, ¿no? Si es un agente de enfriamiento o no de calentamiento. Y esta va a depender de la diferencia de temperatura. Si tenemos tenemos un cubo de hielo y lo colocamos en un bote con agua hirviendo, lo que va a pasar aquí es que el hielo se va a derretir más fácil porque la temperatura del agua hirviendo es más alta que la del hielo, entonces la transferencia de calor va a ser más rápida y por lo tanto el hielo se va a derretir más rápido. Pero si colocamos un hielo aquí ahorita en la mesa y lo dejamos derretir, se va a tardar más porque la diferencia de temperatura no es tanta, por lo tanto la velocidad con la que se va a hacer esta transferencia térmica no va a ser tan rápida. Ok, por último vamos a hablar de los medios de transferencia térmicos. Tenemos que son 5 medios de transferencia térmicos los que nos mencionan en clase, en nuestra bibliografía. Y el primero del que voy a hablar es el de conducción. Disculpa, acerqué un poquito esto. Bueno, mencionaba conducción térmica. La conducción es la forma directa de transferencia de calor. Es decir, el agente está chocando, está directamente conectado con el otro cuerpo o el otro agente al que se le va a dar la transferencia de calor. Eso es lo que nosotros conocemos como conducción, es una manera directa de transferencia de calor. Por ejemplo, ahorita coloco mi mano, la coloco directamente sobre la compresa y vean, empieza a haber una transferencia de calor. Pero continuemos. El segundo medio de transferencia que existe es el de radiación. Como podemos observar un poco aquí, no sé si se logre apreciar, espero que sí. La compresa está irradiando calor, está irradiando humito, humito del calor que tiene. Entonces, este método de transferencia de calor es indirecto, ya no pongo la mano sobre la compresa. Ahora dejo las manos sobre el calor que está irradiando la compresa, sobre este humito que está saliendo de ella. Y este humito, esta irradiación de calor que viene de la compresa, es la que me va a proporcionar el aumento de temperatura en el cuerpo. Esto es a lo que conocemos como radiación. Y es el segundo medio de transferencia de calor. Luego tenemos el tercer medio de transferencia de calor, que lo conocemos como conversión. Voy a comentarles un poco y ahorita les muestro el ejemplo. La conversión es el uso de otros medios, no precisamente térmicos, sino más puede decirse mecánicos, como lo es energía mecánica, energía eléctrica o incluso energía química para provocar calor. Entonces ya no se usan medios térmicos, sino otro tipo de energía, ya sea mecánica, eléctrica o química para generar calor. Y un ejemplo de esto va a ser el ultrasonido, como les voy a mostrar a continuación. Ahora hablaremos del cuarto, que es la convección. ¿Y qué es la convección? Pues tenemos que la convección es el contacto directo entre un medio circulante y otro material con diferente temperatura. Y durante este calentamiento o enfriamiento, dependiendo de lo que sea, el agente térmico está en movimiento. Un ejemplo podemos dar son como las tinas de hidromasaje, los jacuzzi, las tinas de hidroterapia. Supongamos que tienen adentro turbinas que lo que hacen es mantener el agua en movimiento. Entonces, imaginemos que esta es una de esas tinas, las turbinas están en movimiento y la temperatura, hay una diferencia de temperatura entre el cuerpo y la tina.
¿no? Y entonces lo que nos va a dar este aumento de temperatura o disminución de temperatura va a ser el movimiento, bueno, no el movimiento propiamente, sino el movimiento combinado con la diferencia de temperatura es lo que nos va a dar pues sí, esta transferencia térmica. Y esto es lo que nosotros conocemos, como convección. Por último, hablaremos de lo que es la evaporación, el último de nuestros medios de transferencia. Para la evaporación, hacemos uso de un traje, un traje o algún tipo de equipo que se coloca en alguna parte del cuerpo y lo que hace es que manda aire, corrientes de aire, que lo que van a hacer es hacer un cambio de temperatura de la piel. El aire que se está mandando va a causar una disminución de la temperatura en el cuerpo y eso nos va a dar un medio de transferencia de nuestro cuerpo al aire y por lo tanto se va a enfriar. Y esos son los 5 medios de transferencia térmica: conducción, radiación, conversión, convección y evaporación, los principios básicos y lo que es calor y frío. Eso es todo de mi parte, espero que lo hayan disfrutado, hasta luego.